lo que sería la presentación del libro Una lectura de la contienda entre Horus y Set. Viene con un bonus track que se llama, o mejor dicho es, Y de la disputa de verdad y mentira. Una lectura de la contienda de Horus y Set y de la disputa de verdad y mentira. Es un libro que ha sido editado en su primera parte en el 2004 y que ahora viene a por más. Se había agotado. El autor está aquí conmigo, es Marcelo Campaño, el doctor Marcelo Campaño, egiptólogo, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras en Historia Antigua en la UBA, Universidad de Buenos Aires, también investigador principal de CONICET y en este momento funge de secretario de investigación de la misma facultad, de la misma casa de estudios. Y bueno, gracias Marcelo por venir. Bueno, un gusto tener la posibilidad de reeditar este libro y volver a discutir estas ideas con Marcos, que además de editor del libro es colega docente y amigo, así que siempre es un gusto cuando se suman todas esas cosas. Claro, esto lo hacemos en el marco de una primera publicación académica del sello Mito Editorial. Recientemente también sacó un juego de rol relacionado con el mundo mítico, de hecho tiene que ver el nombre, que es Leyenda, pero ahora estamos muy contentos de alguna manera recibir lo que para mí fue inspiración, porque también soy docente e investigador, soy jefe de trabajos prácticos en la misma materia y entonces tengo una relación larga que en algún punto, porque hay dos columnas principales, se inició con este libro en su primera edición. Tuvo que ver con cuáles terminaron siendo mis intereses de investigación en torno a la mitología, que es un cruce interesante entre mito y literatura. Y acá en particular queríamos más que nada preguntarle a Marcelo qué significa esto. Estamos ahora acá en un stand en donde hay muchos títulos de fútbol y entonces es un lugar de clásicos. Y para el antiguo Egipto, que ahora va a ser revisitado, bueno, ¿vos dirías, Marcelo, que Horus y Set es un clásico? Claro, sí, es un clásico. El problema es... ¿De qué? ¿No? Claro. ¿Qué tipo de clásico? Totalmente. Sí, a ver, Horus y Set son dos divinidades que en el antiguo Egipto son fundamentales, porque entre otras cosas, Horus es una divinidad que garantiza el orden. El rey se identifica con Horus y por lo tanto Egipto existe porque existe el rey, y existe el rey porque existe Horus. Y Set es un antagonista, por lo tanto es una divinidad que de alguna manera se asocia a lo que perturba, a lo que es caótico, a lo que va más allá de ese orden estable que el rey propone. Entonces de alguna manera es una dualidad, la de Horus y Set, que es fundamental para la existencia misma de Egipto, ¿no? Su devenir, su estabilidad y su perturbación, ¿no? De alguna manera las dos grandes fuerzas que construyen Egipto. Claro, acá una primera situación es poner en marco cuál es esta intervención puntual que Marcelo Campaño tiene, que es la de la traducción de un relato mítico. Es un relato mítico que se encuentra en un papiro, que también tiene otras versiones. Este Horus y Set yo lo refería como clásico porque de alguna manera atraviesa toda la historia del antiguo Egipto, de la que Marcelo Campaño también es un experto en las situaciones que tienen que ver sobre todo con el surgimiento de Estado. Con el Estado, para Egipto, es uno de los lugares primarios en esto, también surge la escritura. Sin embargo, la cuestión del relato mítico, de la literatura puntualmente, de las secuencias en donde intervienen estos dos personajes, es tardía, tiene que ver con 1000 años después del surgimiento del Estado. Y esto es una primera cuestión entonces que me gustaría preguntarte. ¿Qué es lo que te llevó a acercarte a estos relatos míticos de estos periodos posteriores al surgimiento del Estado y que atraviesan las figuras de Horus y Set y sin embargo no tienen que ver o no aparecen como estos relatos continuos en periodos tempranos que son los del surgimiento del Estado? ¿Qué te llevó? Bueno, en realidad habría que pensar que uno puede pensar el proceso en el que aparece el Estado, ¿no? Y pensarlo a partir de la antropología, de un montón de
conceptos teóricos para pensar el problema. Y otra dimensión de ese mismo problema es cómo lo pensaban los antiguos egipcios, ¿no? De alguna manera, cómo los antiguos pensaban su pasado, ¿no? Es el pasado del pasado, de alguna manera, ¿no? Y Horus y Set tienen mucho que ver con esto, ¿no? Porque de alguna manera los egipcios pensaban que en su pasado siempre había un monarca, y el monarca, como decía recién, se asocia a Horus. De alguna manera ese conflicto, que se conoce a partir de distintos periodos, que se conoce a partir de distintas fuentes que lo recorren, esa larga historia del Antiguo Egipto, de alguna manera las primeras menciones al mito de Horus y Set se remontan muy tempranamente, en parte por esta misma razón que decía, que desde el principio el rey es asociado a Horus, y porque Set también tempranamente se lo conoce, por lo menos iconográficamente, porque Set es una divinidad bastante particular que se representa de una forma bastante extraña también. No es un animal particular, un animal específico, sino, vamos a decir así, un animal híbrido, ¿no? Acá tenemos un especialista en quimeras entre el público que sabe de qué se trata. El hecho de que la representación de Set es tiene un aspecto animalesco, pero ese animal no es un animal en particular, es una combinación probablemente de distintos tipos de animales. En parte seguramente esto tiene que ver con el hecho de que Set representa una cantidad de fuerzas, como decía recién, asociadas a lo perturbador, a lo conflictivo, claro. Y de alguna manera entonces también ese tipo de perturbación hace que la mejor forma tal vez de expresarlo sea a partir de una entidad que no es la de un animal reglado, ¿no? Entonces, digamos, desde el principio sabemos que la iconografía representa a Horus y Set, y después a lo largo de los distintos periodos hay referencias a este mito, ¿no? Desde los textos de las pirámides del tercer milenio antes de Cristo, son el cuerpo de textos más extenso de la historia egipcia durante esa época, hasta versiones posteriores en donde el texto mítico alcanza longitudes mayores, donde la secuencia narrativa es más extensa, y luego continúa esto hasta las épocas muy tardías, ¿no? Hasta las épocas de los clásicos, ¿no? El periodo romano todavía aparece representado Claro. con figuras que uno diría que no son propiamente egipcias, en el sentido de Horus con un atuendo romano. Exacto. A caballo, además, Sí. alanceando un cocodrilo, ¿no? Y de hecho hay fragmentos del temario del mito de Horus y Set que solo se conocen a partir de las fuentes clásicas, ¿no? De Diodoro particularmente, autores clásicos que han propuesto o que han podido escuchar ellos mismos en el Antiguo Egipto versiones orales o versiones que estaban reservadas para los iniciados, y que ellos, por no ser parte de este mundo propiamente egipcio, pudieron transmitir más despojados del mandato de restringir ciertas ideas a ciertos públicos específicos, ¿no? Particularmente el mito empieza, la versión esta de este texto. ¿Por qué se enfrentan Horus y Set? Esa Claro, sería claro. una pregunta clave para entender A eso este voy. relato puntual, pero también sus ecos y evocaciones posteriores y anteriores también. Bueno, esa era la idea, ¿no? Digamos, como decía, Horus es un dios asociado al rey, y de alguna manera todo el relato de Horus y Set gira en torno de la cuestión de la realeza. Decía recién que los griegos, los clásicos en general, comentaron algo que los egipcios no podían contar, que es que Set en cierto momento asesina a su hermano. El hermano de Set es Osiris, otro dios muy importante en el panteón egipcio, porque es por otra parte el dios del inframundo, el dios de los muertos. Osiris es el padre de Horus, a su vez, ¿no? Concibe a Horus cuando ya está muerto, y Horus va a ser de alguna manera el vengador de Osiris. Digo, todo esto, la muerte de Osiris, no se podía relatar, no está por escrito en el Antiguo Egipto. Se ve que era una parte que solo los iniciados podían conocer. En cambio, lo que se desata a posteriori de eso, sí circulaba en un ámbito un poco mayor, que es el hecho de que Horus, una vez es concebido
por Osiris e Isis, va a ser de alguna manera aquel que va a reclamar la sucesión al trono, ¿no? Es el hijo del rey muerto. Y Set, que ha asesinado a Osiris, es el otro antagonista, ¿no? De alguna manera todo el conflicto entre Horus y Set es un conflicto por la realeza, ¿no? Es el conflicto que se establece entre dos dioses que buscan apoderarse del sitio del rey, por así decirlo, ¿no? Ese es el punto de partida de este texto, que se centra en un momento particular, que es el momento en que, en esta versión, Horus y Set comparecen ante una corte de dioses que van a decidir a quién le corresponde la realeza. Esto que decís es sumamente interesante y creo que ayuda a entender por qué alguien, quien por lo menos en sus trabajos primeros y en los que es un gran experto, que es el de surgimiento del Estado, el de pensar lógicas de organización social, y más que nada cómo aparecen como una novedad radical en horizontes donde no existían o donde no operaban, uno puede pensar que esa memoria de los antiguos egipcios en torno a la realeza y la disputa por la realeza también puede dar un tipo de información diferente a la que da, por ejemplo, la arqueología. Entonces, mi pregunta es, una vez que identificaste esta cuestión, ¿qué tipo de ideas te prestaron este enfrentamiento entre Horus y Set para pensar la percepción de los egipcios respecto al problema del Estado? Bueno, este texto en particular es muy interesante en ese sentido, porque uno ve a lo largo del texto que en parte hay una cuestión ligada al Estado, ¿no? Que es la disputa por la realeza. Pero por otra parte aparecen toda una serie de mecanismos que no parecen muy asociables a lo que debería esperarse en una corte donde, de alguna manera, a la manera de las cortes judiciales del mundo antiguo, tanto como del mundo reciente, hay un juez, hay un jurado, y las decisiones que ese jurado y ese juez tomen tienen una fuerza de aplicación inmediata. El temario de este relato se extiende, tematiza muy largamente esa disputa que se produce en el marco de una corte donde hay un conjunto de dioses que tienen que decidir quién sí y quién no, y es un tanto curiosa desde el punto de vista de cómo funciona una corte judicial, porque los dos contendientes se la pasan haciendo trampa entre ellos. Set en particular suele rechazar los veredictos de la corte, vuelven entonces a nuevos juicios, y continúa el juicio, se hace muy largo, incluso para la propia narrativa. En cierto momento Horus se queja de que hace 80 años que están en ese juicio y no hay forma de resolverlo, ¿no? Ahora, esto que parecería ser una especie de figura narrativa un tanto curiosa, ¿no? Que vamos a decir así, que una especie de ficción respecto de lo que debían ser las cortes judiciales de la época, donde seguramente se tomaban decisiones y se aplicaban aquellas decisiones que se tomaban. Me parece a mí que más que una especie de curiosidad, encubre otro tipo de modo de resolver conflictos. Bueno, a mí me ha tocado considerar, en parte por el problema del origen del Estado que he trabajado durante mucho tiempo, y en parte precisamente para entender mejor lo que estaba pasando en este texto, me ha sido posible acceder a mucha información etnográfica, en particular del mundo africano, de sociedades que no están organizadas como estados, en donde sin embargo acontecen conflictos que la aldea, la tribu necesita resolver de alguna manera. Claro, cuando hay conflictos en este tipo de sociedades, la situación es bastante distinta a la que sucede en un mundo donde hay estados, porque no hay quien pueda obligar a la parte que se reconoce como culpable a que acepte el veredicto, ¿no? Porque no hay, vamos a decir así, monopolio de la coerción, no hay alguien que pueda hacer que el veredicto se cumpla. Se necesita en ese tipo de sociedades, para que los veredictos en todo caso se cumplan, llegar al convencimiento de las partes, ¿no? Llegar al hecho de que las partes que discuten lleguen a un acuerdo. Eso a veces se dilata mucho, porque al no haber un juez que pueda decir esto sí, esto no, las negociaciones pueden ser larguísimas,
y muy agotadoras, ¿no? Es muy interesante ver los relatos etnográficos sobre este tipo de cuestiones. La cuestión, para lo que a mí me interesa acá, es que lo que yo advertía es que ese tipo de procedimientos de larguísimas negociaciones se parece mucho a lo que pasa en el relato, donde los dioses no se ponen de acuerdo y donde los jueces, por más que proponen decisiones, no son acatadas por nadie, ¿no? Entonces, esto me parecía interesante porque me parece que en buena parte del argumento de este texto uno puede advertir modos de funcionamiento que no son los de la sociedad estatal, sino los de otra lógica de organización social que es muy importante en las sociedades antiguas, que es lo que yo llamo la lógica del parentesco, que es de alguna manera la lógica que organiza las sociedades que no tienen Estado, ¿no? Las sociedades, vamos a llamar tribales para decirlo de una manera rápida, donde en realidad no existe una institución que pueda imponer su punto de vista por la fuerza, sino que la lógica de la organización social tiene que ver con la reciprocidad, con los dones y los contradones, con una serie de formas de vida en donde esa dinámica coercitiva está ausente, ¿no? Y a mí me parecía que entonces en el relato aparece un poco este tipo de referencias, ¿no? Por un lado la lógica estatal, por el contexto general de donde se plantea, y sobre todo por su final. Porque el final... Spoiler. Ay, Viene perdón. spoiler. Si quieren no lo cuento. No, por favor. En este caso de trabajos académicos me parece apropiado entender el porqué. Por favor. Bueno, no, porque en el final del relato, Osiris, que está muerto, pero los dioses no mueren del todo nunca, escribe una carta donde amenaza que si no se hace lo que él dice, va a mandar unos mensajeros terribles que van a matar a todo el mundo. Y en ese momento, los mismos jueces que no lograban imponer el veredicto, dicen, manden a traer a Set prisionero y le imponen el veredicto. Y acá, digamos, parecería ser un momento más en la argumentación y sin embargo cambia completamente, ¿no? Una vez que aparece Osiris y aparece la idea de la amenaza y del monopolio de la coerción, el relato termina, ¿no? El relato encuentra una vía de salida, ¿no? Por eso yo decía que toda esa disputa, que es una disputa en clave judicial, digamos, tiene como un largo derrotero a la manera de las formas de resolución de conflictos de las sociedades aldeanas, de las sociedades tribales, de las comunidades, y un final a la manera estatal, ¿no? Un final a la manera de lo que debían ser las cortes judiciales del Antiguo Egipto. Entonces me parece que a lo que estabas planteando en tu pregunta, me parece que efectivamente el relato deja ver un poco la trama social del Antiguo Egipto, ¿no? No solamente las ideas acerca del pasado, las ideas acerca de los dioses, sino también las formas de vida, las formas de organización de esa sociedad antigua, como permeando el relato, ¿no? Como emergiendo en el relato, ¿no? Y esto es bastante común en muchos relatos, ¿no? Cuando uno piensa, no sé, cualquier relato tradicional, ¿no? Pensemos, no sé, Hansel y Gretel. Por supuesto, no es un texto histórico, sin embargo, evoca un contexto, un escenario, el bosque, los peligros del bosque, el abandono de niños, el abandono de niños, el tipo de oficios que se mencionan, que están extraídos del mundo real, ¿no? Del mundo en que medianamente ese relato fue pensado y fue organizado. Uno diría, aquellos que escriben un relato, lo escriben con los recursos simbólicos que disponen, ¿no? Y los recursos simbólicos que se disponen son los propios de la sociedad en la que se vive, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que esa idea de que el parentesco y el Estado conviven en esta versión del relato tiene un poco que ver con el hecho de que también convivían en el Antiguo Egipto, ¿no? Bien, Marcelo, nos vamos acercando al final, pero tengo ganas de hacerte una pregunta más. Sí, se pasa rápido. Sí. Básicamente tiene que ver con que esta es una edición aumentada, sí, que también contiene el relato de verdad y mentira, que tiene que ver con una disputa. Ajá. Pero, sobre todo, a partir de lo que dijiste, me parece interesante, si podés también acercar para explicar por qué está ese relato, el tema de que este es el mito de Horus y Set, pero también es el cruce con la literatura, ¿no? Y que eso ha permitido ese tipo de operaciones y sutilezas que implican decir, bueno, los egipcios tenían esta forma de representar sus dioses y sabemos que existen las pirámides o templos o lecturas mucho más cerradas, pero que de golpe
también ha llegado hasta nosotros esa otra sensibilidad, que creo que vos también evocás en el prólogo nuevo con las menciones a Borges y a lo que nos pueden ayudar los dioses egipcios a pensar. Pero primero contanos un poquito de Verdad y Mentira. ¿Por qué está incluido junto con Horus y Set? Bueno, claro, este libro en realidad es una segunda edición de un libro publicado hace un 2004, ¿sí? Hace ya unos cuantos años. Envejeció bien el libro, tengo que decir, porque todavía se puede sostener íntegramente el argumento, por lo menos a mi modo de ver, todo lo que pensé en aquel momento lo puedo reafirmar ahora. Pero este tiene un capítulo adicional que tiene que ver con esto que apuntaba Marcos, ese segundo relato que aparece en el subtítulo del libro, que es otro texto, mucho más breve, que se llama La disputa de verdad y mentira, ¿no? La disputa de verdad y mentira en realidad es un texto que los egiptólogos llaman literario, ¿no? En el sentido de que aparecen una serie de personajes que son ficcionales, y entonces en principio uno diría no tiene una relación directa con la mitología, como si Horus y Set. Sin embargo, es un texto que fue escrito prácticamente en la misma época que esta versión del relato de Horus y Set. Y no solo eso, los personajes de ese relato literario, Verdad y Mentira, en realidad básicamente uno diría el hijo de Verdad y Mentira, disputan también por una situación un poco curiosa, disputan por un objeto extraño en el principio. Un objeto imposible, claro, incluso para los cánones un objeto de un tamaño extraordinario, algo un poco raro. Y la primera resolución de ese conflicto castiga a Verdad, ¿no? Verdad aparentemente pierde, vamos a decir así, ese juicio con Mentira. Y es castigado de alguna manera y se busca, Mentira busca matarlo, no lo logra. Ese personaje termina de portero en la casa de una mujer con la cual ese personaje va a concebir un hijo. Y ese hijo, el hijo de Verdad, cuando es más grande, se entera cuál es la situación de su padre, que ese portero, a la sazón ciego, es su padre. Muy ofendido decide dar batalla a aquel que le ha generado esa situación y entonces contiende contra Mentira otra vez en una corte judicial, generando un escenario relativamente parecido, ¿no? Reclamándole algo que Mentira no puede ofrecer. No quiero tampoco spoilearlo demasiado, pero lo curioso del caso es que la estructura del cuento, que es mucho más breve, retoma, prácticamente yo diría calca, la estructura de Horus y Set, ¿no? Horus es literalmente el hijo de Verdad, o sea, el hijo de Osiris, y Mentira es Set, ¿no? Que de hecho la asociación entre que el personaje literario se llame Mentira, es decir, algo que pervierte la verdad, ¿no? La verdad, el orden, aquello que Horus encarna, ¿no? La verdad encarna. El pequeño relato tiene un poco la misma cadencia, el mismo ritmo y la misma estructura, e incluso termina está un poquito fragmentario al final, pero termina de una manera relativamente similar. Al final, en el relato de Horus y Set, obviamente es Horus el que es declarado rey, y en el relato de Verdad y Mentira, el hijo de Verdad venga a su padre, ¿no? De la misma manera. Entonces es interesante, ¿no? Porque textos que por otra parte son textos literarios, en el sentido de que son personajes ficcionales, en realidad retoman del mismo ideario mítico aquella inspiración, por así decir, y quizá un poco más que la inspiración, ¿no? La estructura narrativa misma se monta en esa secuencia que el mito sostiene, ¿no? Entonces, en la base de este tipo de relatos, que son en última instancia literarios, hay de todas maneras ese modo de pensar en la sociedad, ese modo de pensar el pasado, ese modo de pensarse a sí mismos que corresponde a la dimensión mitológica, ¿no? Y por eso era interesante. Además son contemporáneos esos textos, aparecieron juntos en un mismo archivo de papiros, y parecía interesante la posibilidad de conectar una cosa con la otra, que es lo que hacemos en esta edición, ¿no? Como decía Marcos, con un bonus track, digamos. Bueno, genial.
me encanta poder tenerte acá, Marcelo. Bueno. Ya vamos a ir terminando, pero veo algunos atentos. ¿A vos te molestaría responder alguna pregunta? Si la hubiera. No, sí. Si no, No, hay alguien que ningún tiene ganas de problema. preguntar algo, después Marcelo se va a quedar a firmar algunos ejemplares, si así también se requiere, y vamos a estar un rato más en el pasillo. Ningún Si no problema. hay ninguna pregunta o comentario de más, en realidad lo que resta hacer es agradecerte muchísimo por la confianza y el trabajo conjunto que continúa, por supuesto, y seguir adelante porque, bueno, acaba de salir y estamos muy contentos porque sabemos que incluso ya algunos han corrido a adquirirlo, y lo próximo que te sigue es probablemente una línea de textos que tienen que ver también con mitología, con el antiguo Egipto, con la academia y con el acercamiento a este mundo del mito y la literatura, que me parece que nos permite pensarnos también a nosotros, insertos en algunas lógicas similares, pero también mundos distintos que son este. Perfecto, un gusto por mi parte, un gusto mayor poder hacer que este libro sea el primero de una colección que seguramente va a ser muy interesante cuando se vayan sumando nuevos ejemplares. Y nada, desearte gran éxito con esa colección que vas a coordinar. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, gracias a todos por venir a acercarse.